leyendo aquí en el libro del Éxodo. Vamos a estar en el libro del Éxodo. Vamos a continuar, más bien dicho, ahí en el capítulo 28. Capítulo 28 del libro del Éxodo. Vamos a leer desde el versículo 2 en adelante. Amén. Vamos a leer porque ya leímos el estudio pasado, estuvimos basados ahí en el versículo 1, pero hoy vamos a continuar desde el versículo 2 en adelante. Lo tenemos. Dice la palabra del Señor para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el éfod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrán 2 hombreras que se juntará a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del éfod para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Hasta ahí vamos a dejar. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad tan linda de estar en tu casa. Vamos, Señor amado, a estar estudiando tu palabra. Te rogamos el denuedo de tu espíritu, la guianza, Señor, a nuestra mente y corazón, para que podamos atesorar esta palabra. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Tome su asiento ahí, hermano, gloria al Señor. Bueno, pues hemos estado hablando de, digamos, todo lo que son los utensilios en el tabernáculo, y bueno, hemos llegado aquí a hablar de lo que es el sacerdocio. Amén. Bueno, más bien dicho, fue lo que hablamos el martes pasado acerca del sacerdocio, cómo Dios le dice a Moisés aquí en este capítulo 28 en el verso 1 acerca, ¿verdad?, de que acercara a Aarón y a sus hijos porque los iba a hacer sus sacerdotes. En el capítulo 29 vamos a ver cómo fueron consagrados ellos. Y bueno, en eso nos basamos el martes pasado, en comparar lo que era Aarón como sumo sacerdote de Israel y como un antitipo de lo que vendría a ser Jesucristo. También un símbolo, una figura, porque como estuvimos mirando en la carta a los Hebreos, Jesucristo es el sumo sacerdote eterno. Amén. Entonces ese sacerdocio de Aarón representaba el sumo sacerdocio de Jesucristo también. Y también los hijos de Aarón en cierta manera nos representan a nosotros como iglesia, ¿verdad? Porque nosotros, una vez que aceptamos el sacrificio de Cristo y entramos bajo su sacerdocio supremo, pues también nos convertimos en sacerdotes. Así como Aarón en el tabernáculo era el sumo, pues sus hijos eran sacerdotes también, la familia de Aarón. Entonces, en cierta manera, cuando nosotros leemos la Biblia, solo para recordarle un poquito, en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, ahí la Biblia nos explica claro que nosotros hemos hechos sacerdotes del Señor, real sacerdocio, dice el apóstol Pedro ahí. Y bueno, todos los cristianos, ahora lavados con la sangre de Cristo, somos también sacerdotes. Y de eso estuvimos hablando el martes
he pasado y haciendo algunas comparaciones de por qué es mejor este sacerdocio en el que vivimos hoy que el sacerdocio antiguo. Pero hoy, hermano, nuestro estudio está dedicado a hablar de las vestiduras sacerdotales. Amén. Las vestiduras del sacerdote o del sumo sacerdote, y en parte también de los sacerdotes. Lo cual, ¿verdad? Al nosotros empezar a estudiar esto, nos damos cuenta, hermanos, de la delicadeza de Dios en cuanto a dirigir a su pueblo para servirle a Él. Porque todo esto que estamos viendo acerca del tabernáculo, amén, es algo que Dios les está dando a ellos para que así como Dios se los está mostrando y se los está indicando, así les sirvan a Él. Acuérdense, Dios no tiene ningún problema con que la gente se acerque a Él, pero hay que hacerlo por los medios que Él establece. O sea, nadie se puede acercar a Dios como se le dé la gana. Amén. Y en este caso, hablando ya en la iglesia, solamente a través de Jesucristo es que nosotros podemos acercarnos a Dios. Ahora, si usted ha venido siguiendo el hilo de los estudios, todo el tabernáculo, los utensilios, el velo, la misma armazón, estructura del tabernáculo, las cortinas, las cubiertas del techo, todo nos está hablando de Jesucristo, todo, en todo hallamos a Jesucristo. Entonces, también en las vestiduras, hermano, hay bastante enseñanza espiritual para nosotros. Por eso es que vamos a ver ahora estas vestiduras, amén, que nos dice aquí la Biblia, que Dios le dice a Moisés que iba a hacer estas vestiduras. Note cómo dice desde el principio, las vas a hacer, amén, para que se vean chulos, para que se vean, no sé, nice. Mire que dice que son vestiduras para honra y hermosura. Pero ¿para quién? O sea, ¿de quién? Para honra y hermosura, ¿a qué honra? O a la honra de quién o a la hermosura de quién se está refiriendo. A la hermosura y a la honra de Dios. Amén. Entonces estas vestiduras, al hacérselas para los sacerdotes, pues con ellas también iban a honrar a Dios cuando ellos entraran ministrando al altar. Amén. Entonces vemos que dice aquí en el verso 3, acuérdese, Dios dotó de sabiduría especial a las personas que iban a confeccionar los utensilios, que iban a confeccionar todo eso. Dios mismo les dio sabiduría. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 35, versos 30 al 35, ahí nosotros vamos a hallar que Dios capacitó a ciertas personas para que fueran diseñadores especiales. Dice que Dios tiene sus diseñadores, hermano, para que hicieran estas ropas especiales. Dios les dio sabiduría, amén, y les dio entendimiento para que inventaran también diseños, amén. O sea, mire, lo que estamos viendo es el cuidado de Dios, hermano, en cuanto a la manera en que su pueblo tiene que acercarse a Él. Y eso nos dice el verso 3. Entonces, y aquí en el verso 4 nos menciona las vestiduras. Vamos nosotros a mirarlas por partes, pero nos las menciona cuáles son. Nos dice en el verso 4, van a ser el pectoral, número 1, el éfod, número 2, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. 6. Digamos 7 con otra que vamos a ver que es aunque puede ir junto con la mitra, ¿verdad? Pero se menciona aparte que es la lámina de oro en la frente. Ya vamos a llegar ahí un ratito. Pero bueno, estas son las vestiduras, hermano. Vamos a ver en primer lugar el éfod. Yo no sé si usted todavía tiene la foto que el hermano José le entregó el martes pasado. Amén, si por ahí la tiene guardada, para que usted más o menos tenga una idea de dónde estamos hablando, qué parte de la vestidura, porque al simplemente ver al sacerdote así, pues vemos, hermano, un montón de adornos por todas partes. Pero ahorita vamos a comenzar a hablar del éfod, de las vestiduras sacerdotales. ¿Qué era el éfod? Bueno, ese éfod, amén, era prácticamente como un delantal, amén, era algo que se metía en el cuello, que se atoraba por los hombros, pero que caía para enfrente y que caía en la parte de atrás, algo así como un delantal, amén. Y aquí, hermano, vemos que era, por supuesto, hecho de oro. Acuérdese estos materiales: oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido.
Todos estos materiales ya también nosotros en el transcurso del estudio del Éxodo hemos visto qué significan cada uno de ellos también. Pero que no se le olvide eso. Amén. Entonces, de este material iba a ser el éfod. Amén. Era en cierta manera ese delantar así, digamos que era para, se juntaba ahí en la fotito, usted va a ver que se le ponía, ¿verdad? Por aquí se unía por los hombros, caía una parte para atrás, una para adelante. Y bueno, era de esta manera su hechura, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y en las hombros llevaba el éfod, llevaba unas piedras de ónice con los 6 nombres de los hijos de Israel grabados en un lado y otros 6 nombres de los hijos de Israel grabados en otro lado. Amén. Estaban puestos en engastes de oro. Los engastes son como unas, se puede decir unas rueditas, se puede decir como un moldecito, y adentro se ponían las piedras. Bueno, esas se iban en cada hombro, 6 nombres de los hijos de Israel de un lado, 6 nombres de otro, y ahí estaban. Y todo esto que vamos a ver a continuación tiene, por supuesto, hermanos, su razón de ser. Alabado el nombre del Señor. Bueno, aquí lo que nosotros vemos, por ejemplo, sobre las piedras de ónice yendo en los hombros, era, ¿verdad?, prácticamente que simbólicamente los sacerdotes, cuando entraban a ministrar al templo, ellos llevaban en los hombros a todo el pueblo. O sea, ellos se metían a ministrar al templo, y como acuérdese, el pueblo de Israel, no todo el pueblo tenía acceso directo al tabernáculo. ¿Quiénes eran los únicos? Solo los sacerdotes, y el sumo sacerdote al lugar santísimo, solamente él. Entonces el hecho de que Dios dijera: quiero que le hagan esta vestidura, el éfod, y pongan esas 2 piedras ahí en sus hombros, les pongan con sello de grabadura, o sea, algo que no se puede borrar de ahí. Amén, porque una cosa es que se la rayen y otra cosa es que se lo graben allí. Amén, pues esto era en cierta manera algo simbólico de que cuando el sacerdote entrara, llevaba sobre sus hombros la carga de toda la nación. Amén, llevaba sobre sus hombros entonces la responsabilidad de representar a este pueblo delante del Dios de los cielos. Cada vez que el sacerdote entraba y esas hombreras estaban ahí, esas piedras en las hombreras, entonces todo el pueblo de Israel simbólicamente estaba allí en el tabernáculo, simbólicamente. Amén. Eso es lo que nos enseñan lo que es las piedras de ónice allí en el éfod. Alabado el nombre del Señor. Y bueno, vemos que nos dice el versículo 12 que esas piedras, amén, eran ¿para qué? Para memoriales a los hijos de Israel, como estamos diciendo, amén, para recordarle prácticamente a Aarón que cuando él entraba a la presencia del Señor, no entraba solo, sino que entraba prácticamente representando a todo el pueblo de Israel. Gloria al nombre del Señor. Ahora, cuando nosotros vemos esto, hermano, esta imagen, nosotros cuando ya ponemos nuestra mente a nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, de la misma manera que este sacerdote, Aarón, entraba al tabernáculo, Cristo también, cuando vino a la tierra y murió y pagó por nuestros pecados y resucitó, amén, dice la Biblia que entró al tabernáculo también, pero no al tabernáculo terrenal, sino al tabernáculo celestial, porque recuérdese que todo esto que estamos mirando es una réplica exacta de lo que hay arriba en el cielo. O sea, en el cielo hay un tabernáculo, está el arca del Dios de los cielos, está el candelero, ya lo hemos visto todo eso. Entonces, cuando Jesús muere y resucita, entra allá, y en cierto modo nuestro sumo sacerdote, amén, aunque a lo mejor no iba vestido de todas estas ornamentas como Aarón, pero sin embargo cuando él entra nos lleva a todos nosotros representados delante del Señor, a todos, porque acuérdese, un sacerdote es para representar al pueblo delante de Dios. Entonces cuando Cristo muere, hace esto por nosotros, hermano. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿Por qué? Acuérdese, por ejemplo, la palabra ónice significa en el hebreo brillar como el fuego, hablando de piedra, ¿verdad? Preciosa, algo que brilla como el fuego. Bueno, la Biblia dice, amén, que nosotros
como cristianos, también somos llamados piedras. Amén. Solamente, amén, que somos llamados piedras vivas, no como esas piedras de ónice que iban en los hombros de Aarón, sino piedras vivas, porque la piedra, hermano, óigame, de donde nosotros somos cortados, amén, es nada más y nada menos que la piedra principal del ángulo de toda la obra del Señor. Entonces, somos llevados, así como Aarón llevaba esas piedras representando al pueblo de Israel, también Jesús nos lleva a nosotros delante de Dios. Amén. Solamente que a nosotros, cuando usted lee primero de Pedro, capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, vamos a leerlo ahí, hermano. La Biblia nos dice a nosotros, amén, que somos piedras vivas, somos casa espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor por eso, hermano? Aleluya. Primera de Pedro, capítulo, lea, si lo encuentra alguien, lo lea ahí, por favor, hermano. 2:5. Gloria al Señor, ahí está, amén. Entonces se da cuenta, somos piedras vivas, somos casa espiritual. Ahora, nosotros también entonces como sacerdotes, también representamos a nuestros hermanos a través de nuestras oraciones. Gloria al nombre del Señor. Acuérdense, tanto Aarón como sus hijos, que son los sacerdotes, todos ellos van representando al pueblo delante del Señor. Ahora nosotros también, cuando nosotros nos hemos convertido en piedras vivas, en sacerdotes, nosotros nos convertimos en intercesores. O sea, se da cuenta, por ejemplo, un sacerdote, Aarón, que era lo que tenía que ver Dios en el corazón del sacerdote, tenía que ver compasión por su pueblo, por sus hermanos. Ahora, digamos en términos ya de iglesia, ¿qué es lo que tiene que haber en el corazón de un predicador, por ejemplo? Amén. Un predicador que no ame a las ovejas, hermano, no es un buen predicador. Un predicador que no sienta la carga, llevar la carga en sus hombros, amén, del pueblo, no es un predicador. Sería llamado, como dijo el Señor en San Juan capítulo 10, un pastor asalariado. Como no siente que las ovejas, ¿verdad?, son parte de él, pues cuando viene el lobo, corre, porque él por lo que está es por el billete. Pero el pastor de quien son las ovejas, él no corre, él enfrenta al lobo. ¿Por qué? Porque ama sus ovejas, porque son suyas, porque le pertenecen. Hablando en el sentido espiritual de Dios, pero hablando en una iglesia, hermano, amén, pues prácticamente un pastor, un líder, tiene que llevar la carga sobre sus hombros de todas las ovejas. Siempre eso es así. Ahora, todos nosotros a la vez como iglesia también, como sacerdotes, llevamos también a nuestros hermanos a representarlos, intercediendo por ellos delante del Señor en oración. Amén. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Efesios capítulo 6, versículo 18, alguien que lo busque, por favor. También nosotros, ¿verdad?, como sacerdotes, lo hacemos de esta manera. Alabado el nombre del Señor para siempre. Tenemos. Gloria al nombre del Señor para siempre. Ahí está, hermano. Entonces se da cuenta, todo eso, hermano, viene representando y tipificando las vestiduras sacerdotales en cuanto al éfod. Gloria al nombre del Señor. Amén. También vemos allí, ¿verdad?, un poquito aquí el asunto de que este éfod también tenía un cinto. Amén. Nos regresamos un poquito para atrás en el verso 8. Amén. El cinto era de obra primorosa que estará sobre él. Será de la misma obra, parte del mismo, de oro, de azul, de púrpura, de carmesí y lino torcido. Gloria al Señor para siempre, ¿verdad? Y bueno, cuando dice que se haga de obra primorosa, está hablando de una hechura excelente. Amén. O sea, todo tendría que estar excelentemente elaborado. Amén. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del cinto, de lo que es un cinturón,
en la Biblia, mayormente en el Antiguo Testamento, siempre vamos a hallar que hablar de cinto, de cinturón, estamos hablando de ceñir los lomos, ¿verdad? El ceñirse los lomos. Y cuando hablamos de ceñirse los lomos, estamos hablando de apretar los lomos. Amén. ¿Por qué? Siempre, amén, cuando se hacía eso era ¿para qué? Para hacer una labor, para servir, para trabajar. Amén. Siempre que usted va a encontrar eso, amén, vamos a estar hablando entonces ¿para qué? Para servir. Es precisamente lo que estaba haciendo el sumo sacerdote. Amén. Dios entonces le estaba enseñando que él estaba allí, aunque era un privilegio tan enorme y precioso estar delante de la misma presencia del Señor. Sin embargo, él no estaba allí como un niño privilegiado, ¿verdad? Como alguien, bueno, pues tú eres el mejor porque solo tú tienes acceso a mí, no, sino que estaba ahí ¿para qué? Para servir. En cierta manera él estaba allí para servirle al pueblo de Israel, servirle a Dios primero, pero también servirle al pueblo. Entonces tenía el cinto y era con lo que se ceñía, amén, que estaba ahí pegado en el éfod. Por ahí yo creo en la fotografía se ve, amén. Y entonces de esa manera nos habla de un servicio. Yo voy a decir algo, hermano. Ajá. Amén. Sí, amén. No sabe. Yo creo que ni ellos, hermano. Ujú. Bueno, en realidad está hablando, son dos cosas. Está hablando del oro, es oro. Azul ya está hablando de una prenda, de una ropa, o sea, de un color. O sea, ahí sigue una coma después, ahí sí ve, oro, coma, luego azul. O sea, está hablando del oro como es el metal precioso, y azul era una, digamos, un tipo de ropa de color azul, de prenda azul. Sí, o sea, y bueno, yo creo, hemos venido mirando todos esos colores, el carmesí, el púrpura, habla de la realeza, el carmesí en cuanto a la sangre de Cristo, el oro de la deidad de Dios, amén, como el Dios real, el único Dios, el blanco, el lino blanco, habla de la pureza, de la santidad, de la justicia de Dios. O sea, todos esos colores que hemos venido mirando tienen su significado. Amén. Ujú, sí, exacto. Amén. Amén. Y lo bueno es, ¿verdad? Que, o sea, a la palabra, hermano, se va interpretando con la misma palabra, ¿verdad? Por eso es que siempre vamos nosotros comparando, por ejemplo, aquí con lo que es el sacerdocio de Cristo. Todo eso, ¿verdad? Viene haciéndose la comparación y entonces ya es ahí donde el Espíritu Santo nos arroja la luz para darnos el entendimiento a qué se está refiriendo todo eso. Entonces, por eso es bien importante, hermano, que lo examinemos, ¿verdad? Lo examinemos claramente y detenidamente. Entonces, estas vestiduras, hermano, tenían ese propósito, entonces también de señalarnos estas, digamos, tareas, pero a la vez también principios, enseñanzas, lecciones espirituales para nuestra vida como cristianos. Por ejemplo, si el sacerdote estaba allí con su éfod, representando en cierta manera al pueblo con las dos sombreras allí, las piedras de ónice, y con el cinto ceñido, entonces nos está hablando de un servicio, amén, en sentido espiritual. Cuando también se habla de ceñirse, amén, los lomos, Pedro el apóstol dice, ceñíos los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, preparen su mente, entendimiento está hablando de la mente, preparen su mente para servirle al Señor. Amén. Por ejemplo, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, ahí Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento.
Amén. Eh, por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo nuestro gran sumo sacerdote cuando vino a la tierra? Que se acuerdan qué fue lo que el Señor Jesús dijo. Dijo, ¿vino a que me sirvan o a qué vino Él? Vino a servir. Él no vino a ser servido, sino a servir. En San Juan capítulo 13, versículos 4 al 5, usted va a encontrar esa historia tan linda donde el Señor está hablando con los discípulos y el Señor de repente en medio de la enseñanza que les está dando se levanta, toma un lebrillo con agua, un balde de agua y agarra una toalla y ¿qué hace? Se la ciñe. En otras palabras, se aprieta sus lomos con ella y se sienta para empezarle a lavar los pies a sus discípulos. Y ahí es donde les da la enseñanza, yo vine a servir. Y si ustedes quieren ser grandes, tienen que aprender a servir primero. Amén. O sea, todo esto nos viene representando estas cosas, hermano. Gloria al Señor. De hecho, cuando nosotros lleguemos al cielo, porque espero en el Señor que vamos a llegar al cielo todos, hermano. Allá lo espero ver, ¿cuánto alaban al Señor? Esa es la meta que tenemos. Amén. Cuando lleguemos al cielo, ¿sabe cómo vamos a ver al Señor Jesucristo? Con un cinto. Y no de esos cuchi, ¿cómo se llaman esos que andan por ahí? Que la gente quiere traer cuchi, ¿cómo que se llama? No, va a ser con un cinto de oro. Aleluya. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13. Amén. Allí aparece Jesucristo vestido con ropas largas, blancas, resplandecientes y ceñido por el pecho con un cinto de oro, hermano. Ahora, ¿por qué? Mire, el Señor Jesucristo, aún, amados hermanos, cuando esté allá, aleluya, va a estar con nosotros y en cierta manera va a servir también, hermano, aleluya. Ahora, ¿cómo está eso? Son cosas, hermano, que a veces son inexplicables, como el Maestro, el Dios del universo y todo, amén. Pero allá cuando lleguemos nosotros también el Señor va a servir, amén. Y vamos a gozarnos con Él y vamos a estar en las bodas y vamos a disfrutar de su presencia. ¿Cuánto alaban al Señor por eso, hermano? Amén. Lucas capítulo 12, verso 37 dice que el Señor se ceñirá y vendrá a servirles. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, esto es respecto a esta parte de la vestidura que estamos viendo, que es el éfod. Estamos viendo el cinto del éfod, entonces, amén. Y bueno, seguimos leyendo un poquito más adelante en el versículo 15, en el 15. Vamos a leer un poquito más allí, hermano. Dice, asimismo, harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del éfod, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. Nuevamente allí. 12 según sus nombres, como grabaduras de sello con cada una con su nombre. Serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del éfod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás en los 2 extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del éfod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del éfod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del éfod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del éfod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto
del éfod y no se separe del pectoral. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Amén. Gloria al nombre del Señor para siempre. Bueno, entonces ahí, hermano, entramos a considerar otra vestidura, otra parte de esta vestidura. Amén. Entonces ya miramos lo que fue el éfod, lo que traía el éfod, por supuesto, el cinto, las piedras de ónice. Pero hoy pasamos a la segunda parte de la vestidura y vamos a hablar entonces de esto que acabamos de leer aquí, el pectoral. Amén. Se fija otra vez en su foto. Espero que no las tire, hermano. Guárdelas para que las sepa, ¿verdad? Para que entienda. Porque aquí, si uno lee así, se puede enredar, hermano. Tanta palabra. Pero allí usted con detalle va a mirar qué es el pectoral, ese cuadro más o menos de unos 21 centímetros, 22 centímetros en nuestras medidas, ¿verdad? Un palmo más o menos, lo que era la anchura de una. ¿Se acuerdan de las cuartas que medíamos allá? Así más o menos, de cuadrado. ¿Dónde estaba eso? En el pecho, aquí, cuadrado. Ahora, en esa parte se llama el pectoral precisamente porque está en el pecho. Y tiene allí las hileras de piedra, amén. Son 4 hileras de piedra, amén. 3 piedras en cada hilera, amén. Y es Dios tan, digamos, detalloso, tan, hermano, explícito en las instrucciones, que Dios les dice: en la primera hilera me vas a poner esta piedra y esta piedra. En la segunda, note, si Dios no es tan cuidadoso con eso, esta piedra, luego esta y luego esta, y en la que sigue esta y luego esta y luego esta. O sea, todo eso, hermano, volvemos a repetir, nos habla de la delicadeza de los asuntos del Señor, hermano. Amén. Y cómo Dios espera que nosotros reaccionemos ante todas estas cosas. Gloria al Señor. Entonces, al igual que el éfod, el pectoral que vemos nosotros, que acabamos de ver aquí, pues era todo también de azul, de púrpura, carmesí y lino torcido también. Más adelantito vamos a ver un poquito acerca, una breve reseña acerca del lino torcido. ¿Por qué se escogió eso? En parte. Bueno, y hablando del pectoral, esto, hermano, nos habla a nosotros de lo que es el corazón de Jesucristo. Aquí está apuntando esta vestidura a lo que es el corazón de Jesucristo y a lo que en cierta manera contenía o había dentro del corazón de Jesucristo, que era un amor inmensurable por su pueblo Israel. Y no solo por su pueblo Israel, sino por toda su creación, hermano. Gloria al nombre del Señor. Porque si hay algo por lo cual vino a morir el Señor Jesucristo, fue por amor. Está claro. San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Y dice la Biblia que primero vino ¿a quién? A Israel. San Juan capítulo 1, versículo 12, 11 y 12. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Amén. Entonces, vemos, hermano, que eso nos habla de esto, ¿verdad? Ya vemos un poquito, estaba cuadrado, tenía esas piedras ahí. En las esquinas, acabamos de leer que le hacían unos anillitos de oro. Era tan confeccionado el asunto, hermano, que la gente que los preparó, de verdad que tenía que tener una paciencia tremenda, y solo Dios pudo darles todo eso. Porque eran anillos pequeños que se hacían, se colocaban en cada esquina, dobles, aquí y aquí. ¿Para qué? Para de ahí, con un cordón de azul, de tela azul, de la que estamos hablando, se juntaban con las hombreras del pectoral. Amén. Y se agarraba al pectoral de tal manera que quedaba pegado al éfod que vimos hace un momentito. Y entonces el pectoral y el éfod estaban prácticamente unidos, se ajustaban por medio de esas cuerdas o esos hilos azules, se ajustaban al éfod, se agarraban. Amén, quedaban arribita del cinto,
amén, y agarrado de las sombreras por esos anillos de oro, y ahí se ajustaba. Alabado el nombre del Señor. Entonces, pero vamos a ver aquí, cuando hablamos por ejemplo de la pedrería, de las piedras que contenía el pectoral, pues de verdad que muchas de ellas, cuando usted busca los significados o qué piedras son ahora, muchas de ellas le van a dar el resultado. Son piedras que aún se conocen en el día de hoy, como el diamante, como el topacio y todas, el zafiro, todo eso. Pero va a haber algunas que en realidad son desconocidas. No se llega a una conclusión clara qué piedras son, ¿verdad? Pero, amén, por ahí se puede encontrar algunas, por ejemplo, lo que era la piedra de jacinto, amén. Hay otra piedra aquí que leímos, ¿verdad? Que también es la sárdica. No saben con exactitud cuál es esa piedra ahora, amén, o si existe todavía esa piedra. Pero todas esas piedras, hermano, amén, vemos nosotros aquí, son piedras preciosas, amén, que van exactamente en el pecho del sumo sacerdote, amén. Ahora, como acabamos de leer, al igual que las piedras de ónice que llevaba el éfod en los hombros, también esas piedras llevaban grabado cada nombre. Ahora ya no 6, porque acuérdense, acá en los hombros, cada piedra de ónice llevaba 6 nombres, pero ahora estas en el pecho llevan cada una un nombre singular, o sea, especial. Son 12, una por cada tribu, grabadas con sello de grabadura, amén, o sea, selladas con sello de grabadura. Entonces, en otras palabras, algo que no se podía borrar, no se podía, hermano, quitar de allí. Ahora, ¿qué vemos nosotros aquí, hermano? Algo importante nosotros vamos a ir notando. Aquí Dios mismo prácticamente es el que le da o el que escoge, más bien decir, yo creo que es mejor decir esto, escoge las piedras que van a ir ahí. O sea, no es Moisés, porque el pueblo le había traído a Moisés el material, pero Dios es el que escoge esas piedras. O sea, Dios dice, esta y esta y esta me las vas a poner aquí. No fue obra de Moisés, fue de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros en primer lugar cuando hablamos de las piedras preciosas escogidas por Dios? Bueno, respecto al pueblo del Señor, la Biblia dice que usted y yo somos, hermano, amén, también especiales delante del Señor. La Biblia, por ejemplo, en Éxodo capítulo 19, verso 5, en Malaquías capítulo 3, versículo 17, nos dice que somos, hermano, tesoro especial del Señor. Somos muy preciados delante del Señor. O sea, el pueblo de Dios siempre ha sido así. En otras palabras, no hay por qué, hermano, una persona dentro de la iglesia sentirse menospreciada, sentirse que no vale nada. Es triste cuando de repente oímos gente decir, hermano, yo no valgo nada, yo no sirvo para nada. Mire, hermano, nosotros tenemos un valor incalculable delante del Señor. Que a alguien no le importe usted, que a alguien no le preste atención a usted, que a alguien no le ponga atención a usted, pues esa es la persona. Pero delante de Dios usted vale mucho. Delante de Dios nosotros somos piedras preciosas, hermano. Alabado el nombre del Señor para siempre. No, hombre, ya ni con eso le saco un aleluya a usted. Amén. Entonces, mire, esto, amados hermanos, las piedras preciosas, fíjense que la única manera de que las piedras preciosas puedan brillar, se llaman preciosas porque estas piedras tienen la particularidad de que emiten una luz radiante. Ahora, el asunto es de que, por ejemplo, el diamante o cualquier de estas piedras no brillan por sí solas. O sea, es necesario que estén expuestas a la luz, ¿verdad? Para hacer una reseña de lo que son las piedras preciosas, amén. Y en cierta manera, hermano, amén, esto nos identifica claramente la relación que tenemos nosotros como piedras, amén, con nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros somos piedras vivas, no es porque nosotros tengamos vida, sino porque el Cristo de vida nos dio vida a nosotros. Entonces, si nosotros brillamos, la Biblia dice que somos luz del mundo, amén, la iglesia es la luz del mundo, amén. ¿Por qué somos la luz del mundo? ¿Porque tenemos luz propia? No, porque Cristo nos ha dado la luz a nosotros. Nosotros hacemos más o menos como el papel de la luna con el sol.
La luna no tiene luz propia, sino que brilla en la noche porque el sol le transmite su luz y la luna refleja la luz del sol acá en la tierra. Bueno, de la misma manera nosotros, Cristo nos ha dado de su luz para que nosotros también brillemos en esta tierra. Amén. Por eso en cierta manera nosotros vemos allí en Mateo capítulo 5 cuando habla, ¿verdad?, de que nosotros somos la luz del mundo. Alabado el nombre del Señor. También vemos que Dios quiso que se pusiera el nombre individual de cada una de las tribus en cada piedrecita. Amén. ¿Por qué? Bueno, esto nos habla de que a Dios le importa cada persona, amén, cada familia en particular. Amén. Ahora Dios nos mira por iglesia, hablando mundialmente, somos una sola iglesia, aunque haya miles de congregaciones, cientos de congregaciones, millones de congregaciones en la tierra. Sin embargo, cuando Cristo venga, no va a venir por los pentecostales o por la iglesia Asambleas de Dios, viene por una sola iglesia. Amén. O sea, que aquí nadie se enamore del nombre de la iglesia, hermano. Amén. Está bonito el nombre que tenemos, va, palabra viva. Palabra viva. Esperemos que estemos vivos nosotros también. Está bonito, pero Dios no viene por nombres, por títulos, por denominaciones. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y cuando hablamos de una iglesia estamos hablando de toda la iglesia que existe en el mundo. Entonces, pero cuando vamos al conocimiento, a la preocupación de Dios por la iglesia, Dios conoce a cada uno de nosotros particularmente y se preocupa y está interesado por cada uno de nosotros. Amén. Hay gente que a veces dice, amén, gente que no conoce la Biblia, ¿verdad? Hermano, pero ¿y si Dios tan ocupado que está respondiéndole a tanta gente, qué me va a estar oyendo a mí? Amén. Hay veces que el pensamiento ese se le puede meter a la gente. Mire, Dios tiene oído para cada uno de nosotros cuando oramos. Tiene ojos para vernos a cada uno particularmente. Esto nos enseña que Dios haya querido poner cada nombre singular allí, hermano. Alabado el nombre del Señor. Dice la Biblia que Dios conoce a los suyos. ¿Sí o no? Dice en 2 Timoteo capítulo 2, verso 19, amén, que el sello de Dios, amén, está firme. Gloria al Señor. El fundamento está firme. Conoce el Señor a los que son suyos. Dios los conoce. San Juan capítulo 10, verso 14, dice, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen y oyen mi voz y me siguen. Alabado el nombre del Señor. O sea, ¿qué nos da a entender eso, hermano? La preocupación de Dios entonces, porque cada uno de los hijos de Israel, cada familia, cada tribu estuviera representada delante del trono de Jehová cuando el sumo sacerdote se acercaba al lugar santísimo. Alabado sea el nombre del Señor. También, hermano, bueno, otra característica de las piedras preciosas es su durabilidad, su resistencia. Amén. Y por supuesto esto tiene que ver con lo que es la salvación, la eternidad, amén, de la salvación para nosotros. Acuérdense que nuestra salvación no es, hermano, de 100 años, ni siquiera de 1000 años, aunque vamos a estar aquí en la tierra gobernando con Cristo 1000 años, pero después de que Cristo gobierne 1000 años junto con la iglesia, porque acuérdese que suena la trompeta, la iglesia es levantada al cielo, amén, y empieza la tribulación aquí 7 años, después de 7 años, amén, que el anticristo ya hizo sus desastres aquí, viene el Señor, amén, del cielo, pero no viene solo, dice la Biblia en el Apocalipsis capítulo 19, por el verso, capítulo 19, amén, que viene el Señor, amén, desciende y prácticamente termina con el anticristo, amén, lo apresa, agarra al diablo y lo mete preso por 1000 años, 1000 años. Entonces, durante esos 1000 años, ¿quién es el que está gobernando? Cristo, pero con su iglesia. Pero después de esos 1000 años, cuando Satanás es suelto por otro poco de tiempo, ¿qué es lo que sucede? Sale el diablo otra vez, engaña a las naciones y después viene la destrucción del mundo, ahora sí, totalmente. Como dice 2 de Pedro capítulo 3, los elementos son desechos, todo se quema y viene el cielo nuevo y la tierra nueva, y entonces allí es que empieza la eternidad, hermano. Amén. Ahí es que empieza la eternidad en plenitud. Gloria al nombre del Señor. Entonces, por eso es que es, hermano, una
perdurable, es algo relacionado con la durabilidad de las piedras preciosas. Amén. Algo que hace también, digamos, en cierta manera bello, precioso a las piedras, valga la redundancia, preciosas, a los diamantes, como por ejemplo, mientras más caras tenga un diamante, más bello es y más costoso es. Amén. Se sabe que los diamantes tienen muchas caras. Entonces, ¿por qué se le hacen esas caras? Cuando lo empiezan a cortar, ¿verdad? O sea, entre más caras, entre más forma tenga, es mucho mejor el diamante y mucho más bello, mucha más luz va a irradiar. Amén. Esto también, hermano, amén, nos habla entonces de lo que respecto a la belleza que cada una de nosotros como piedras vivas va a dar al Señor. Puede ser que a lo mejor no le parezca mucho esto, pero hay cristianos, hermano, que son más preciosos que otros. Le dije que no le iba a gustar eso. ¿Cómo está eso? Si lo ponemos en comparación con las piedras preciosas, amén, entre más cortes tenga la piedra, entre más trabajo, mucho mejor. Bueno, en cierta manera, hablando en este sentido, hay gente que Dios trabaja con ellos y ellos se dejan trabajar. Y mientras Dios más trabaje con un cristiano, más precioso va a ser delante de Dios, porque va a brillar más, porque va a dar más resultado, porque va a agradar más a Dios. Es triste, hermano, pero hay que reconocer esto: no todos los hermanos en la iglesia se santifican igual para Dios. Hay hermanos que de verdad quieren agradar a Dios y hay otros que les importa un comino esto. Le dije que no le iba a gustar, pero tengo que decir esto, hermano. ¿Verdad? O sea, no es que se hace acepción de persona o que Dios haga acepción de persona, pero hay quienes de verdad se preocupan por ser útiles, por brillar, por consagrarse para Dios. ¿Y para qué? Para que Dios los moldee y para que Dios los pueda usar, hermano, para brillar en este mundo. Pero hay quienes de plano no ponen nada de su parte, hermano. Amén. Y en cierta manera, ¿verdad? Pues puede ser que a lo mejor están allí, pero no alcanzan esa belleza espiritual. ¿Por qué? Porque no se dejan trabajar, amados hermanos. Segunda Timoteo capítulo 2, amén, versículo 19 al 20, ahí nos dice la Biblia que en una casa grande hay muchas clases de instrumentos, hay unos de oro, amén, hay unos de barro, unos son para usos viles y otros son para usos honrosos. Ahora, ¿cuál es el asunto ahí? ¿Cuál es la clave? El que se limpie, el que se deje limpiar, el que se deje moldear por Dios será un instrumento útil para el Señor. ¿Lo dice o no lo dice? Útil. Entonces aquí no es de que Dios, pero ¿por qué a mí Dios no me bendice? ¿Por qué yo no soy tan espiritual como fulana de tal, como fulana? Amén. Aquí no es cuestión, hermano, de que Dios haga acepción de personas. Aquí Dios mira la consagración suya, mira la consagración mía, y si ve que usted tiene deseo de servirle, Dios lo usa y lo levanta y lo pone a trabajar, hermano. Hay hermanos que se van a las iglesias porque dicen: a mí ni me ponen a trabajar allí, a mí no me dan privilegio. Mira, hermano, pues si es flojo, si es haragán, hermano, si no viene a los cultos, si hay que andarlo puchando, ¿y qué lo quiere hacer trabajando en la iglesia, hermano? ¿Para qué va a servir? Entonces, ¿se da cuenta? ¿Qué es lo que sucede? Amén, nos equivocamos nosotros muchas veces. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, otra característica de las piedras en el pectoral era que eran todas diferentes. Esto hacía aún más bello, amén, ese pectoral, aleluya, eran todas diferentes. Parte, amados hermanos, de la belleza de la iglesia es la diversidad. Amén. ¿Por qué? La Biblia dice, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12 en adelante, que nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y miembros cada uno en particular de ese cuerpo. Amén. Hay unos que son ojo, hay otros que son boca, hay otros que son lengua, hay otros hay otros que son pies, yo no sé, ¿verdad? Lo que sea. Pero cada uno somos algo. El asunto es que todos no somos un solo miembro, somos muchos. Y eso hace bella a la iglesia.
hablando en ese sentido. Ahora, en cuanto, imagínense a la diversidad, qué bonito se oye en el Apocalipsis cuando usted lee que en el trono delante del Señor van a estar adorándolo de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de toda raza, de todo el mundo, hermano. Y vamos a estar allá con un solo idioma, adorando, glorificando, exaltando el nombre poderoso del Señor. Todo eso es algo bello. Entonces, esas piedras diferentes, cada una de la otra, nos hablan de la belleza, hermano, de la diversidad en cuanto a la iglesia del Señor. A su nombre sea la gloria para siempre, amén. Bueno, vamos a leer un poquito, aquí nos faltó por poquito aquí para tocar, en cuanto a lo que es el Urim y el Tumim. Yo creo que podemos tocar poquito esto aquí. Aquí, hermanos, nos dice también que el pectoral, como era doble, ¿verdad? La hechura, es decir, estaba enfrente y por atrás también tenía una capa, pues quedaba como hueco en medio del pectoral. Y allí, dice el verso 30, pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Entonces, en cuanto a este asunto, hermano, del Urim y el Tumim, pues siempre se ha, digamos, especulado más que nada qué era. En realidad nadie sabe, porque no está escrito en la Biblia qué era el Urim y el Tumim. Ahora, la mayoría de los estudiosos bíblicos llegan a la conclusión de que muy probablemente eran dos piedras. Amén. De hecho, hay unos que dicen que era una piedra negra y una piedra blanca. Solo son conjeturas, son pensamientos. No hay algo de verdad que nos diga. Pero muy probablemente eran dos objetos. Amén. Dos objetos, pudieron haber sido piedras o lo que sea. Ahora, estas palabras, Umim y Tumim, significan en el hebreo, acuérdense, en el original hebreo, significan luces y perfecciones. Eso es lo que significan las palabras Urim y Tumim. Urim significa luces y Tumim significa perfecciones. Esa es la traducción más aceptada, amén, de lo que significa estos objetos, hermano. Alabado el nombre del Señor para siempre. Entonces vemos aquí, hermano, que este Urim y Tumim estaba en cierta manera, era, digamos, colocado dentro del pectoral, y por lo que leemos aquí, era, hermano, para dar a conocer la voluntad de Dios al pueblo. Era una especie no sé, de discernir, de unos objetos que discernían la voluntad de Dios. O sea, como haga de cuenta que consultaban a Dios, se acercaban los reyes o el pueblo, y entonces consultaban a Dios y Dios les respondía por Urim y Tumim. Ahora, no era todo el tiempo, era en ocasiones. Amén, hallamos registradas varias ocasiones, amén, en las cuales se habla de esto, amén. Pero haga de cuenta que venían a consultar y era como si sacaba una piedra era sí, si sacaba la otra era no. Estas eran las respuestas. Subimos a la guerra, consultaban el Urim y Tumim. Si salía no, pues no. Si salía sí, pues sí, ¿verdad? Cada una de esas piedras entonces representaba la voluntad de Dios, hermano. O sea, de alguna u otra manera Dios lo hacía de esa manera. Vemos algunos pasajes, ¿verdad? Vamos por ahí, si usted por el tiempo, pues quizá no lo vamos a leer, pero usted puede buscarlos ahí en el libro de Números, capítulo 27, versículo 21, en el libro de Nehemías, capítulo 7, verso 65, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 6, en el libro de Esdras, capítulo 2, verso 63, amén. En el libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 8, se mencionan también, solamente que ahí se mencionan al revés, ¿verdad? El Tumim y Urim. Amén. Pero son 7 veces en total, 7 veces en todo el Antiguo Testamento que se mencionan, hermano, estas, digamos, piedras, ¿verdad?
Ahora, eso es más o menos, hermano, entonces lo que nosotros podemos entender. ¿Dónde estaban? Allí estaban en el corazón del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque iban a discernir el juicio, amén, la voluntad, la decisión de Dios. Alabado el nombre del Señor para siempre. Así que estas, hermano, vemos que no vemos si eran piedras o cualquier objeto que fuera, no vemos que el pueblo las haya dado. No vemos que el pueblo en los materiales que entregó las haya llevado como llevaron todos los otros materiales, sino que estas, entonces la idea es de que Dios mismo se las entregó a Moisés. Amén. Dios tuvo que dárselas directamente a Moisés, amén, para que se metieran allí en el hueco del pectoral, y ahí estaban. Alabado el nombre del Señor. ¿Cómo es que se usaban? Bueno, eran para consultar, gloria al Señor. Y vemos, ¿verdad? Nosotros podemos pensar, bueno, ¿por qué Dios querría algo así, verdad? Si más adelante iban a venir los profetas también. Amén. Acuérdese, pues vino la ley, también vinieron los profetas, y más adelante pues Dios iba a hablar por profetas. Yo creo que esto es una de las maneras en las cuales nosotros podemos hallar explicación también para lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, versículo 1, cuando dice que Dios ha hablado o habló de muchas formas y de muchas maneras, hermano. Amén. O sea, Dios le habló al pueblo de diferentes formas, y una de estas formas fue a través del Urim y Tumim. Fue de que el pueblo discerniera su voluntad a través de estos objetos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿verdad? Ahí en Hebreos 1:1 lo dice. Amén. Vemos que eran para consultar. En 1 Samuel 28:6 vemos que Saúl consulta a Jehová. En ese caso no le respondió el Señor. También vemos en 1 Samuel capítulo 30, verso del 7 al 8, que David consulta, amén, el éfod. Cuando consulta el éfod, ¿qué está haciendo? Está consultando al Urim y al Tumim. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, hermanos, yo creo que aquí le vamos a dejar, hermano, no vamos a alcanzar a terminar todo, pero vamos a continuar en el verso 36 con la ayuda del Señor el próximo martes. Amén. Vamos a estar tratando de terminar las otras partes de esta vestidura. Alabado el nombre del Señor. En el verso 31 vamos a leer después. Nos falta el manto. Gloria al Señor. Ahí le vamos a dejar, hermano. No sé si haya algún comentario, hermano, o pregunta hasta el momento. Gloria al Señor. Pero sí es importante, hermano, esto, que nosotros lo podamos comprender, que nosotros lo podamos entender. Amén. Y vayamos viendo qué riqueza de la Escritura cuando nosotros nos ponemos a escudriñar la Biblia, como dice el Señor, hermano. Amén. Dijo el Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y note lo más importante: ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Así que espero en el Señor que se esté gozando con estos estudios. Yo me estoy gozando, estoy aprendiendo mucho, hermano, y espero que usted esté aprendiendo también, que ese es el interés de los estudios bíblicos. Amén. Vamos a darle gracias al Señor entonces, hermano.